Con Andrea Hoffman y María José García. Escuchas Clave Social. Y ahora estamos de vuelta ya en Clave Social 2025, temporada 2025. Y estamos ya con un amigo de la casa, porque nosotros lo habíamos traído el año pasado para hablar de otro tema. Pero fíjense que él es coach, speaker, fundador de la Escuela de Liderazgo Felipe Bozo, y además acaba de lanzar su libro La Bisagra de los Tiempos. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estamos felices de tenerte. Bienvenido, sí, nuevamente. Gracias. ¿Cómo olvidarlo? Porque además Bozo hay poco. Y uno al tiro piensa en el chocolate. Bozo. ¿Trajiste Bozo. chocolate? No, siempre. No te sirve. Pero nos trajo algo mejor que un chocolate, un que libro. es el lanzamiento, es su libro, su nueva guagua, su quinto hijo. Y que habla precisamente de cómo ha ido cambiando, es una mirada media nostálgica, de cómo hemos ido cambiando desde un mundo analógico a un mundo digital. Es un cambio de paradigma brutal que hemos tenido que vivir nosotros, los que somos de esta generación. Quizás nunca antes en la historia de la humanidad una generación se vio enfrentada a cambios tan violentos como los que nosotros que estamos aquí hemos vivido, y somos los últimos. Claro. Sí, pues será como un cambio tan drástico como la revolución industrial o más drástica todavía, porque de verdad a mí también me preocupa que hayamos perdido ciertas cosas, y como que estoy como los abuelitos que dicen, oh, esta juventud de hoy en día, no sé qué va a ser de ellos. Yo creo que es la suma de muchos cambios, y cuando muchos cambios se suman al mismo tiempo, generan un cambio exponencial. Piensa que tenemos la inteligencia artificial, la robótica, la revolución de las clases medias, el giro hacia Oriente, o sea, la economía mundial giró hacia Oriente. Nosotros veníamos de un mundo americanizado. Claro que o sí. sea, son tantas las fuerzas, el cambio climático, que hicieron la tormenta perfecta y que hicieron que el mundo donde nos criamos y aprendimos a pensar se desvaneciera, y nos quedamos aquí, pensando cómo vamos a vivir en el mundo que viene. ¿Cuál es tu objetivo con el libro, Felipe? ¿Qué quisiste comunicar? Empecé a escribir en pandemia. Yo creo que la pandemia, de cierta forma, a todos nos trastocó nuestra forma de ver la vida. Entendimos que nuestros problemas estaban interconectados de una forma increíble. Nos llevó a recluirnos en nuestras casas, a pensar. Y luego eso me llevó a una sensación como nostálgica de ese mundo analógico que se nos había quedado atrás. Y a descubrir y a reflexionar qué había cambiado. Pero quizás la fuerza y la respuesta a tu pregunta es decir, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a vivir de otra manera? Porque hoy lo están pasando mal. Hoy los jóvenes están en aprietos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? Yo, quizás tú me vas a dar una respuesta más certera y con más conocimiento de causa, probablemente más estudiada. Pero a mí me pasa también que los jóvenes, yo veo, porque tengo una hija de 24 años y veo también como su entorno, que están medios perdidos. A nosotros nos dijeron cómo había que hacerlo. Había que ir a la universidad, estudiar, después había que casarse, después había que tener hijos, da lo mismo el orden, ¿ya? Hay algunos que lo hicimos distinto, pero por ahí. Y en el fondo había un objetivo en la vida que era tener una casa, un trabajo estable. Ahora, todas esas certezas les sacaron el piso a los jóvenes. Y yo creo que esa incertidumbre ha provocado mucha angustia. Podría sumar la incertidumbre también, más pelo a la sopa, como digo yo, también las creencias. Antes, las creencias religiosas, la espiritualidad, también. Las autoridades. Claro, hay una crisis de credibilidad enorme también, ¿o no? Yo creo que es la suma en parte de todos estos elementos, pero yo tuve la experiencia de ser durante 7 años director de una universidad y estar cerca de los jóvenes y ver que en realidad muchos de ellos lo pasan mal. Los problemas de salud mental nosotros los conocíamos rara vez. Hoy día son muy habituales. No hay familia en la que no hables donde hay un adolescente que está complicado con las redes sociales o con el bullying y creo que de cierta forma este mundo analógico que estamos perdiendo, este mundo de los dinosaurios donde nos estamos quedando como en la antigüedad, esconde ciertas claves que pueden ser muy útiles en el mundo de hoy. ¿Cómo cuáles? Como... Spoilear el libro. Sin spoilear el libro. Cómo conectarnos con la naturaleza. Licanray, nosotros estábamos... Y hay tantos lugares donde te puedes volver a conectar.
o desconectar. La naturaleza no solo te conecta con lo vivo, también te desconecta de las redes sociales, de esa instantaneidad donde no tenemos tiempo de esperar. El escribir, tú hablabas de escribirle una carta a alguien que le tienes afecto, que le tienes cariño, esperar la respuesta, también hay una clave ahí. Sí, yo creo, paciencia. Fíjate, en esta como reflexión que estamos teniendo, yo creo que es súper interesante ir incorporando todas las herramientas tecnológicas y todos los avances que hay, que son brutales, porque de verdad, o sea, uno se mira para el lado y ya sale una nueva aplicación, algo distinto. Sin embargo, sí podemos convivir plenamente con el volver al origen, con el leer un libro que no sea digital, con el volver a escribir, con el volver a conversar sin tener un teléfono al lado. O sea, son pequeños elementos también que yo creo que van enriqueciendo la vida sin dejar de lado la tecnología, porque tampoco es bueno demonizarla. No, para nada. Hay que administrarla. Claro. Hay que administrarla. ¿Cómo saber vivir en una era posmoderna? Interconectada, rápida, pero al mismo tiempo cuidándote, haciendo deporte. Tú lo sabes muy bien, o sea, eres tremenda deportista. Antes hacíamos deporte porque nos gustaba jugar. Hoy día es casi una obligación de salud mental, es una obligación para estar bien. Claro. Sí, de hecho estábamos, la primera entrevista fue la gerente general de una aplicación que se llama Reactívate, que en el fondo invitar a la gente grande, mayor de 60 años, a integrarse a la tecnología para que no vayan quedando atrás también. De hecho, yo, que me faltan como 5 añitos nomás para eso. 6. Nada de 5, 6. Ya, casi 5. Es súper importante también no quedarse atrás. O sea, yo tuve que aprender demasiadas cosas porque no soy una nativa digital. De hecho, con María José tenemos casi 10 años de diferencia y efectivamente ella tiene mucho más talento digital que yo, y a mí me ha costado porque soy más lerda nomás. Más lerda, me gusta esa palabra. Sí. Más lenteja. Sí, por supuesto, también. O sea, fíjate que siempre la juventud es muy criticada, pero eso no es nuevo. O sea, si tú miras, desde Sócrates ya se criticaban a los jóvenes porque no eran como antes. Uno de los primeros jeroglíficos que se descifró hablaba de que los jóvenes ya no son como antes. Los jóvenes tienen muchas cosas buenas y hay muchas cosas que aprender y hay muchas cosas donde nosotros tenemos que desaprender para adaptarnos. De eso no me cabe ninguna duda. Pero al mismo tiempo resguardamos secretos de aprendizajes de la vida que se pueden adaptar al mundo de hoy. Recuerdo que una vez en Polonia conocí a un hombre que había peleado en la Segunda Guerra Mundial y se me puso la piel de gallina. Yo solo quería hablar con él y entender cómo era su experiencia en la trinchera que había vivido. Y digo, esta va a ser la última vez que voy a ver, o quizás la única y última vez que voy a hablar con alguien que peleó en la guerra. Cuando escribí este libro, de cierta forma me sentí así. Quizás vamos a ser los últimos que podemos trasladarles lo que es irte de vacaciones y no ver ni siquiera televisión. Claro. Tal cual. Quedé con la duda, sí. ¿Qué te dijo el señor de la trinchera? Más o menos. ¿Qué me dijo? Una historia increíble, porque no hablaba mucho inglés. Yo le dije war, a ver si me entendía. Hablaba polaco, estábamos en Polonia tomando vodka en vez de vino, o sea que ya me atreví un poco más. Y en esa conversación él me hace como el gesto de un fusil, haciéndome ver que había entendido. Y entre traductores polacos de la noche, entre mi inglés y lo que él lograba entender, me explicó que él lo habían tomado detenido los alemanes, porque perdieron la guerra. Alemania los invade en el 1 de septiembre del 39, lo capturan y tiene que pelear contra los rusos. Y se va a Rusia, pierden Rusia contra los rusos con los alemanes, lo capturan los rusos y tiene que volver a pelear contra Alemania. Entonces, y después termina viviendo en un territorio que antes era alemán y que ahora es ruso. Y quizás la Segunda Guerra Mundial fue así, o sea, con esos giros inesperados de la vida, esos vuelcos que me llaman mucho la atención, esos momentos que hacen como una bisagra. Por eso el libro se llama La Bisagra. Yo creo que la pandemia nos hizo la bisagra. Totalmente. Después de la pandemia se nos hizo normal hacer videoconferencias, se nos hizo normal hacer una clase online, la telemedicina. O sea, rompió esa barrera que había entre el comportamiento, entre la resistencia a la tecnología, y de la noche a la mañana nos vimos todos obligados, tú, yo, todos nosotros, a usar nuestro máximo potencial, nos gustara o no, nuestro máximo potencial digital. Y eso fue un clic brutal. Sí, pues. Felipe, tú hablas mucho del propósito, y las personas que hacen coaching también hablan del propósito de la vida, que es una de las cosas también que a nosotros como seres humanos nos da sentido.
¿Cómo se puede transmitir de manera genuina a los jóvenes, que muchas veces el propósito lo ven hoy día o para mañana? ¿Cómo se transmite o cómo se crea este gen del propósito? Bueno, el propósito es la hoja de ruta del avión. O sea, si no sabes para qué te levantas, no te levantes. Y yo entiendo a los jóvenes cuando a veces no se levantan. Digo, no te levantes si no sabes para qué te vas a levantar. Sin propósito es muy difícil avanzar. El propósito es lo que le da coherencia y sentido a tus esfuerzos. Y por lo tanto quizás esa es para mí, o desde mi punto de vista, como el gran desafío que tenemos como personas, como ser humano, entender dónde está mi talento, en qué soy bueno, desde dónde puedo contribuir a los demás, que además los demás estén dispuestos a valorarlo, y dedicarme a eso, encontrar eso donde lo que yo entrego tiene sentido. Cuando lo que haces lo haces con propósito, vas dejando huella. Tengo un paralelismo entre una caja negra como la que tiene el avión. Creo que de cierta forma nosotros dentro tenemos también esa caja negra. Está llena de información. Está toda nuestra información. Está toda nuestra información y están tus decisiones. Y aunque no la ves, alguien en algún minuto en tu vida la va a ver. Y la va a abrir y va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? ¿A quién amaste? ¿Qué legado dejaste? ¿Qué forma de ser marcaste con tus valores, con tus decisiones? Y esa huella invisible, solo la marcas de manera correcta cuando tienes un propósito claro. Sí, es que en cuanto al propósito, a mí siempre me ha preocupado, lo que me preocupa más bien de esta generación es que están tan ensimismados entre las redes sociales, que están viendo realidades ajenas y muy ensimismados, que han perdido, o estar diciendo una estupidez, pero han perdido conciencia del entorno y el propósito se vuelve más personal. Esa es una idea mía, puede ser que esté equivocada y espero estarlo. Antes teníamos como propósito y bien común, relacionados con el bien común. ¿Hoy día se perdió un poco eso, según tu análisis? No lo sé, lo que sí sé es que somos seres sociales y que vibramos en sintonía con los demás y que somos más felices cuando generamos mejores relaciones con nuestro entorno. Llevo 20 años asesorando empresarios, políticos, personas influyentes en distintos países del mundo, y he estado con muchos tipos de personas. Quizás la vida me ha dado la suerte de esa amplitud de conocer desde países hasta estilos de vida muy diferentes, y creo que el único patrón común, no sé si hay algún estudio que lo corrobore, pero el único patrón común que he visto, que la gente más feliz es la gente que cultiva mejores relaciones con su entorno. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, y no sé, bueno, yo me imagino que hay estudios que afirman esto, pero uno lo puede ver también en el entorno, de manera como de sentido común, que las personas que cultivan relaciones sólidas, sin duda son personas que siempre están más felices. Felipe, ¿dónde podemos encontrar este libro? Porque yo creo que esta es una lectura bien interesante para nuestra generación, 40, 50, y también para los jóvenes. También para los jóvenes, que los jóvenes siempre dicen, ya que mi mamá no sé qué, que tanto. No sé. Vamos a ver cuando la gente lo lea. La verdad es que no sé, cuando la gente lo empieza a leer, te das cuenta de a quién le empieza a gustar y a quién no lo sé. Pero, ¿dónde lo pueden encontrar? En mi página web, que es felipebozo.cl, y generalmente la gente también me sigue y me escribe en Instagram, y ahí por el momento es la forma en que lo estoy distribuyendo. Si alguna con 2 zetas por si acaso. Con 2 zetas, si alguna librería quiere distribuirlo, también encantado. También está invitada. Así que eso. Oye, lo encuentro súper interesante, Felipe, y de verdad yo siempre agradezco cuando las personas hacen estos análisis nostálgicos, porque por eso te digo, las personas que tienen entre 40, 50, nos hace mucho sentido, porque nosotros nos criamos en esta época y la verdad es que la nostalgia de los 80 yo creo que está súper latente y súper presente. Así que, ¿qué año naciste tú? El 76. El 76. 3 días después de la muerte de Mao Zedong. ¿En serio? Y cuando Maradona debutó con 15 años en... Mira, la efemérides que se sabe. La efemérides que se sabe. Me encanta. Quizás le encuentra algún sentido a su nacimiento, a tu forma de ser. Pues hay que saber dónde naciste, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que te queríamos despedir con una canción, pero erré en un año. Porque te vamos a despedir con Ana Tijoux y 1977, que es el año que nací yo. Bien. ¿Ves? Así que, Felipe,